Bueno, la clase de hoy es el tema 2 de la materia que corresponde con el tema de Java. Años antes siempre dábamos, para que ustedes practiquen el tema de la concurrencia, la dábamos con Pascal concurrente, lo cual si bien era didáctico, digamos, a la larga mucho no les servía. Entonces, desde que yo estoy en la materia, creo que desde 2014, empezamos a dar Java, digamos, porque además de practicar la concurrencia, digamos, que de esta forma la practicaba en la Universidad de España y de ahí tomamos este ejemplo, también me parece que a la larga les puede servir, digamos, en la práctica profesional. Creo que ustedes ya, muchos ya conocen Java, ¿no? No sé si todos, pero la mayoría conoce, ¿no? ¿O no? Sí, profe. Bueno, hay gente que yo creo que puede ser que ¿hay alguno que no conozca? Yo cursé cuando daban Pascal concurrente, Bueno, de todos así que modos, esta clase me viene bien. sí, sí, para esta clase yo creo que les viene bien a muchos, por ahí les va a parecer aburrida, digamos, y si por ahí me quieren parar en algo y hacer alguna consulta, háganlo, digamos. Eh, bueno, fíjense en que de los lenguajes que se están usando ahora, digamos, Python es el primero, C es el segundo, y Java es el tercero, digamos. Año antes, la mayoría estaba programada, se utilizaba principalmente Java, digamos, pero ahora esta tendencia está siendo superada por Python. Pero es algo que va cambiando con el tiempo, digamos, y hay muchos sistemas que están desarrollados con Java, o sea que aprender, digamos, concurrencia con Java, digamos, no le va a venir mal en su práctica profesional, digamos. Generalmente no se dan muchos casos donde la concurrencia sea crítica en todos los sistemas, digamos, en todos los módulos de los sistemas, pero sí hay algunos módulos que sí es crítico y tienen que tener cuidado, digamos, y hay varias formas de implementarlo. Entonces, nosotros lo hacemos todo a partir de Java, digamos. Hoy la idea de hoy es que yo le muestre cómo funciona la IDE, digamos, la estructura básica, como para que ustedes vayan, la instalen y se sienten en su computadora y ya con eso ya puedan eh, ya puedan empezar con la práctica fuerte de concurrencia que va a ser a partir, creo que de la semana que viene, ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿cuáles son las ventajas de Java? Y esto ya lo deben haber visto, digamos. Bueno, estaba Antonio tampoco lo vio. Independiente del hardware, o sea, yo si hago un programa en Java, digamos, es independiente, no sé si tengo una i3, una i5, una i7, inclusive hay programas que yo lo podría llegar a implementar en otro tipo de equipo. Y me parece que no recuerdo bien, pero creo que a S400, por ejemplo, también permite que implementar en Java. Pero imagínense ustedes que yo hago un programa que sea muy sencillo, muy fácil y puede ser implementado en, no sé, en un celular o podría ser implementado en una PC común, digamos. Orientado a objetos y de propósito general. Orientado a objetos, bueno, es lo que vimos la semana pasada, digamos, que todo el tema de orientación a objetos, digamos, está eh, creado, digamos, diseñado ya para el tema de orientación a objetos, entonces como algo que ya es natural, no es algo que fue sumado. Tiene una sintaxis parecida a C++, así que los que vieron C no debería costarle mucho. Es robusto, hay seguridad desde el punto de vista del programador, digamos. Hay algo que se llama manejo de excepciones, digamos que tenemos un módulo aparte en una de las clases para tratar este tipo de errores y la no existencia de punteros que puede dar lugar ¿se acuerdan los punteros que ustedes veían en la estructura de datos? Sí, profe. Bueno, no en toda la estructura es recomendable de emplear, digamos. Esto le da por ahí un poco más de seguridad en el tema del programa, digamos, y a que el programa les quede mucho más modular. Bueno, admite solo herencia simple, que es lo que veíamos en la clase pasada. ¿Se acuerdan que el tema de que no era conveniente en muchos casos el tema de la herencia múltiple? Y la seguridad desde el punto de vista del usuario de aplicaciones. Hay una máquina virtual que se llama JVM, que todo está montado sobre eso. Por eso lo primero que ustedes ejecutan, fíjense, es un servicio, que el servicio es este que corresponde a esta máquina virtual y todo corre sobre eso, digamos. Bueno, tienen un programa que está escrito en Java,
que generalmente tiene esta extensión que es .java, pasa a ser compilado eh, y se convierte luego en un archivo .class o una clase que ya se puede reconocer. Y esa máquina virtual es la que permite que ese archivo pueda ser levantado ya sea en Windows, en Linux o el mismo Android, digamos. Entonces, la ventaja es que usted, al tener la máquina virtual instalada, digamos, por eso es que fíjense que lo primero que vamos a ver ahora cuando empecemos a desarrollar Java es que primero tienen que instalar Java, digamos, y cuando instalen Java lo que instala es esta máquina virtual de JVM. Y después ya sobre eso podrán correr el programa que ustedes quieran, digamos. Bueno, y el tipo de datos ya, bueno, son estandarizados, son los comunes, digamos, con los que ustedes están acostumbrados a trabajar. Hay varias IDE, que el tema de con qué IDE se le va a tomar en el parcial, yo creo que en realidad no sé si va a importar mucho, porque lo que se va a evaluar es el código, digamos, de lo que ustedes generen, digamos, nosotros vamos a correr esa... A partir de ahora lo que hacemos son todas simulaciones, digamos, o, por ejemplo, vamos a hacer, no sé, una simulación de un supermercado y van a tener que hacer un carrito de compras con tanta cantidad de mercadería que pasa por tanta cantidad de cajeros y ver que eso se procese todo concurrentemente. Entonces, hay muchas IDE, la que nos parece a nosotros la más sencilla y por eso la damos, digamos, es la de Eclipse, que tiene varias características. Hay IDE que son específicas, digamos, que otras IDE, ¿no? Que son específicas y que les podría servir, por ejemplo, para generar código para celular o algún entorno gráfico en particular, pero nosotros lo que usamos es la Eclipse porque las simulaciones que hacemos en sí son sencillas, digamos, porque no nos interesa tanto la parte gráfica, sino interesa que el programa funcione, digamos, que la concurrencia funcione ya sea con hilo, con, con Runable o con Executor Framework, que son las técnicas que van a ver, digamos, en la materia. Tiene varias ventajas, digamos, Eclipse y colorido de sintaxis, herramienta de búsqueda, bueno, todas estas ventajas que tienen acá, digamos. Principalmente el tema del colorido de sintaxis para ver el tema de la búsqueda de errores es crítico, digamos, lo que les puede ayudar, digamos, cuando ustedes tengan algún problema, digamos, la gente que ya vio sabe que esto les puede ayudar bastante. Y de vuelta, ¿por qué Eclipse? Porque en realidad hay varias, digamos, pero la que a nosotros nos parece la más sencilla para aprender, digamos, es la de Eclipse, digamos. Después, yo creo que si ustedes quieren estar acostumbrados con alguna otra IDE, mientras se lo plantean a la profesora de la práctica, yo no creo que tengan problemas con eso siempre que después lleguen al resultado que se les pide, digamos. Estas consideraciones, fíjense que estas consideraciones son para la instalación de Java y Eclipse, son que primero, bueno, deben instalar el Development Kit, ya sea la máquina que tenga, no sé, 64 o de 32 bits. Deben tener, para tener Eclipse, tienen que tener Java instalado, o sea, primero, bueno, instalan Java y luego proceden a descargar Eclipse y tiene que estar correctamente configurado, digamos. Ahora, esta configuración, básicamente, es ya le voy a mostrar yo, nosotros nos bajamos en una página, digamos, donde está todo esto que yo le estoy por mostrar ahora, digamos, está un poco más detallado, digamos, esto lo vamos a ver al final. Pero básicamente tiene que tener el Java que es para que sepa eh, que Java para que en el pad del sistema operativo ya tengan el Java ya instalado y ustedes puedan correrlo desde cualquier lugar, digamos. Entonces, después tienen, esto básicamente es lo que tienen que tener sus variables de entorno, digamos. Esto puede variar de máquina a máquina y si yo le muestro la mía, me parece que no le va a servir mucho porque tengo un par de programas y esto lo cambié, pero básicamente deberían tener esto instalado. De todos modos, lo ideal es que cuando ustedes corran instalen Java y quieran saber si está correctamente instalado, se vayan a la línea de comandos, al cmd o command y escriban Java. Si ustedes escriben Java solo o Java C, debería decirle que el Java está instalado en ese lugar. A ver, deme un minuto.
Pueden, a ver, ahí se ve la pantalla, ¿no? Del command. Sí, profe. Bueno, si yo pongo Java, si salta un error es porque tienen algún error en la configuración de Java, digamos. Y si no, y si no tienen problema, digamos, es porque Java está correctamente instalado, digamos. Eso es como básico, digamos. Entonces ustedes van a poder correr cualquier programa de Java sin problema, digamos. Vuelvo de vuelta a la pantalla inicial. Entonces, básicamente deberían tener la variable de entorno, digamos que bueno, si no saben lo que es una variable, eso yo creo que la mayoría ya lo vio, digamos, pero por la duda, busquen variable de entorno y vean qué es lo que está configurado, digamos. La forma de saber qué es lo que está configurado como path es escribir el path, P-A-T-H nada más, y van a saber qué es lo que tienen, digamos, ¿no? No, yo no voy a entrar mucho en detalle, pero bueno, esto es más o menos, esto es lo que sí o sí tiene que tener. ¿Qué es lo siguiente que debemos realizar, digamos? Que puede tener el Java este, instalado. Bueno, tienen que tener, crear un proyecto. Fíjense, de esta forma lo vamos a hacer. Lo primero que tengo que hacer es, ya instalé Java y ya instalé Eclipse, tengo que venir a File New, Java Project y crear un nuevo proyecto. Cuando creo el proyecto me va a decir cuál va a ser el nombre. Supongamos que yo acá le voy a escribir Java 1 o clase 1, perdón. Y acá, esto es lo que, acá, acá varía, digamos. Fíjense que acá le dice, va a tomar la última versión de la versión de Java que ustedes tengan y después que hago yo, que me fijo que esto sea correcto, digamos, porque podrían tener más de una versión corriendo, paso a crear una nueva clase, digamos. Entonces, todos los ejemplos que yo les voy a mostrar ahora, ustedes crean un solo proyecto y dentro de ese proyecto pueden crear todas las clases que yo les voy a mostrar a continuación, como para que hagan la prueba y vean que funcione, digamos. Entonces pongo File New Class y en la clase, acá fíjense en que esto es importante. Le pongo, me va a salir que me va a aparecer en clase 1 que sería el nombre del proyecto barra sur, y luego me dice, acá yo lo cambio, fíjense en que, porque los programas que yo le voy a mostrar a continuación son todo de tipo estático y son el programa principal, entonces marco acá esta pestaña que está acá y digo que va a ser, que este parámetro va a ser público, para que ustedes puedan ver y probar su propio programa, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera escribir esto, fíjense en que eh, yo le escribo public class, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo se llama acá la clase? Main. No, Clase 1. clase 1 se llama. Fíjense que acá sí diferencia entre lo que tiene espacio, no tiene espacio. Fíjense que acá el proyecto se llama clase espacio 1 y acá el nombre de la clase se llama clase 1. Y acá por defecto ya le voy a escribir esto, le voy a decir public clase 1, que es la clase que yo acabo de crear, y le digo public void main. Bueno, esto ya se lo pone por defecto, digamos. Y fíjense qué es lo que hace acá. Se escribe system, que va a estar con esto que tienen que escribir ustedes, ¿no? O println o la mundo Java. Entonces escriben su primer programita, ¿no? Entonces ahí proceden a escribir el programa. Y luego corre el botón verde que va a aparecer en el menú y le aparece o pongo control F y ya se ejecuta. A ver, lo hagamos ahora. Cuando instalan Eclipse, la primera vez le pide un lugar por defecto donde van a trabajar todos sus programas. Entonces en ese lugar se va a guardar. ¿No están viendo la pantalla ahí? Todavía no. Sí, se ve, profe. Ah, se ve la pantalla de Eclipse. Del Eclipse, sí.
Ah, bueno, si se ve entonces no lo comparto. Entonces le pongo file y ¿qué es lo que tengo que hacer? New. New. Y lo primero que tengo que crear que Un proyecto en Java. un proyecto Java. ¿Y cómo se va a llamar? Borre el viejo para que trabajemos con uno nuevo. Se va a llamar clase 1. Clase espacio 1. Ese es el nombre de la clase, ¿no? Podría poner finish y terminar ahí, o si no, pongo siguiente. Bueno, acá ven que de dónde va a tomar la carpeta, digamos. Lo ejecutar, lo hacer en bin. Bueno, termino. Acá podría no crear, si quieren, ponerle clase 1. Si quieren crearlo como un módulo. Fíjense que acá ya ¿Qué es un creé. módulo, profe? Es cuando ustedes quieren hacer un tipo especial de librería, pero no lo usamos, digamos, ustedes fíjense que acá lo van a manejar todo, lo que van a ver ahora, por ejemplo, la idea es que lo creen todo dentro del proyecto, digamos, no lo vamos a separar por librerías o por módulos, entonces déjenlo así por ahora. Entonces me paro acá en Source, ¿y qué es lo que deberían hacer? ¿Qué es lo siguiente? Lo que vimos recién en la Bien. presentación. Clic derecho. ¿Ah? ¿Cómo? Clic derecho. Clic con el botón derecho, New, y creo la clase. New. Sí, una clase, un paquete de. Sí. Entonces ahí, ¿qué es lo que tengo que escribir? El nombre de la clase. ¿Y cómo era el nombre de la clase? Clase 1. Clase 1, fíjense que ahí lo pongo sin, ahí estoy diferenciando, si yo quisiera, le podría poner programa 1, si quieren, para no confundir, digamos. Y acá le pongo, tengo que marcar acá, ¿se acuerdan que lo vimos? Que sea este el programa principal y que sea público. Termino. Y ahí ya me crea el, mi clase, digamos. Y acá, si quiero escribir el famoso ahora mundo, ¿qué es lo que tenía que escribir? Me ayudo con las tabulaciones. System. System, punto, Out. out, punto. Fíjense que le va guiando, ¿no? Print. ¿Ah? Print. LN. Print, ln, Y paréntesis. sí. Y después, comillas simple, Comillas. ¿qué comillas? Comillas doble. Y ahí escribo, luego la mundo. Y acá fíjense que al final no sé si llega a ver, pero bueno, acá está, está con rojo en el paréntesis, ¿por qué? Hacer punto y coma. Le falta el punto y coma. Fíjense que ahí ya no está con rojo. A ver, y después, ¿qué es lo que tengo que hacer? El JDK que son los dos tipos de librerías que ustedes tienen, las dos formas de instalar Java, digamos, como JSE o JDK, digamos. Esto busquen información sobre esto, digamos, pero en realidad, como utilizar la más sencilla, me parece que es JDE, digamos. Pero en realidad podría funcionar con cualquier dos, lo importante es que tengan el Java instalado. Y después que yo hago eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hay que correr. Entonces voy acá donde dice red, lo voy a grabar y me escribo la mundo. Y eso fue todo, digamos. Fíjense que a medida que yo iba escribiendo acá, me iba saltando las posibles alternativas que yo tengo, digamos, para que yo vaya cambiando, digamos. ¿Estamos? Escuchen, yo creo que es muy difícil aprender Java en una semana, digamos, pero la mayoría de ustedes ya lo vio, así que eso les va a ayudar bastante, digamos. Yo creo que en lo que tienen que pelear, digamos, es con el tema de aprenderse cuáles son las técnicas de concurrencia, porque todo el parcial va a ser sobre eso, digamos. El parcial del año pasado creo que le dieron un ejercicio que hagan dos ejercicios, uno con semáforo y otro con Executo Framework, y después el recuperatorio creo que fue haga con herencia con TREAD y con RUNET, por ejemplo. Entonces, como que íbamos variando las técnicas con las que ustedes podían hacer, digamos, si no armábamos grupos y cada uno lo resolvía con una técnica distinta, digamos. Entonces,
Acá lo importante es que vean, que aprendan, el tema de Java es una herramienta, digamos, pero no, la materia no es Java, digamos, la materia es concurrencia, entonces el esfuerzo que ustedes tienen que hacer lo tienen que dedicar a aprenderse las técnicas de concurrencia dentro de Java, digamos. Después el tema de las librerías y que tengan que practicar, digamos, yo creo que lo mejor que pueden hacer a la gente que no, que ve Java por primera vez, sentarse y resolver todos los ejercicios uno por uno, esto que les voy a mostrar a continuación, también podrían agarrar y crear clase uno y cargar todos los programas que yo les voy a mostrar a continuación, hacer un copy y pega y ver qué es el resultado que van obteniendo, digamos. Pero yo creo que lo que entiende es que la materia no es Java, digamos, sino que la materia es concurrencia. Y lo que tenemos que tratar de probar, lo que tratemos de tratar de hacer son las simulaciones. De todo modo, no se puede hacer simulaciones si no aprenden el lenguaje. Vamos. No sé si quieren hacer alguna pregunta hasta acá o continuamos, chicos. No hay pregunta. ¿Se ve la pantalla ahí de la presentación? Sí, profe. Bueno, igual algunos ejercicios vamos a poner ahora en Java y vamos a ir probando, digamos, como para que me entiendan unas cosas que les voy planteando. Hay algunos tipos de errores que son fáciles de ver y otros complicados, digamos. Hay errores que son sintácticos. ¿Cuáles son los sintácticos? ¿Qué es la sintaxis? Esto lo ¿Quiere vimos. ser el punto y coma al final? Que no olvidemos. Claro, el punto y coma, o poner una variable, una con minúscula y la otra con mayúscula, porque acá sí diferencia, digamos, el código, digamos. En cambio, los errores, eso por ahí son fáciles de ver, digamos, porque el compilador, el programa no me deja compilar, digamos, hasta que esté libre de errores, digamos, pero los errores lógicos no, digamos. Por el error lógico son errores que yo tengo en mi programa, pero que se refiere a lo que yo pensé, digamos, de cómo lo escribí. Entonces, eh, es como que la solución no está bien escrita y esto es lo que a ustedes les va a costar en el parcial, digamos, que son los errores lógicos, digamos, y eso es lo que tienen que practicar. Pero igual, bueno, vamos por lo más sencillo. Fíjense, acá yo tengo una clase superficie cuadrado. Fíjense que la S está con mayúscula, la C con mayúscula. Bueno, esto usted bien que le pone esto por defecto, digamos que por defecto pasan un string, digamos. Acá hay algo que es importante. ¿Qué es este import Java util scanner? Esto, si ya la mayoría lo debe haber visto, ¿no? ¿Para qué le sirve eso? ¿Import para qué es? ¿Cuál sería la traducción de import? Importar. ¿Importar qué cosa? Una librería. Una librería que es para el escáner, digamos, que en realidad el escáner se entiende que es para el tratamiento de texto, digamos. Es para que ustedes, lo que yo vaya a ingresar acá por pantalla, mostrar por pantalla, se muestren con esta librería. Entonces, fíjense en acá, yo creo teclado. ¿Qué sería teclado? ¿Un objeto o una clase? Objeto. ¿De qué clase? ¿Un objeto? Sí, De la objeto. clase scanner. ¿Ah? De la clase scanner. De la clase scanner. Estoy instanciando un objeto. Es como cuando yo creo, por ejemplo, José de tipo alumno, estoy instanciando el objeto José de tipo alumno. Fíjense que en realidad acá, por ejemplo, lado, también estoy haciendo una instancia parecida, porque estoy int y lado. ¿Cuál sería el objeto acá? ¿Int o lado? Lado. ¿E int qué sería? Tipo entero. ¿Pero qué tipo entero qué es? El tipo Clase. de datos. La clase entero. Y ya está definida ya por el lenguaje es del tipo entero, digamos. Yo estoy instanciando un objeto que se llama lado, que es del tipo entero, digamos. Ahora, ¿qué es lo que tiene esto de especial, digamos? Cuando yo le pongo igual a new scanner, new, ¿qué sería? ¿Cuál sería? Palabra clave. Nuevo. Nuevo. Bueno, acá lo que estoy haciendo es instanciando mi objeto, yo le estoy diciendo que tome o que capture lo que yo ingrese por la pantalla, ¿no? Entonces, es como que la pantalla está disponible para lo que yo quiero hacer.
Luego acá digo in lado, in superficie, y luego digo ingrese el valor del lado del cuadrado. ¿No? Ustedes ya saben cuál es la fórmula del cuadrado. ¿Cuál es la fórmula del cuadrado? Lado al cuadrado. Bueno, lado por lado. Entonces, lado es igual a teclado.nextInt, o sea que lea el siguiente de la clase del objeto teclado, lea el siguiente entero y lo guarde en esta variable que se llama lado, que yo acabo de crear, digamos. Luego hago superficie igual a lado por lado y luego digo la superficie del cuadrado es no print superficie. ¿Cuál es el problema que ustedes ven acá, digamos, en este programa, que es el más sencillo que podrían llegar a tener, ¿no? ¿Puede saltar algún problema o no? Sí. ¿Cuál? En la tercera línea, string, están los corchetes y está solamente AR, y sería AR, y le falta la G y la S. Bueno, eso puede ser, digamos, esto depende mucho de la versión por ahí del compilador con la cual de la versión, sea la de Eclipse con lo que lo hayan generado, pero en realidad creo que acá no le va. Ahora lo probemos, digamos, pero veamos si, si salta el error ese o no, digamos, muchas veces con poner las dos iniciales no salta, digamos, las dos primeras caracteres. ¿Qué otro error detectan? En el print no falta el ln. Bueno, pero el LN, ¿qué es lo que hace? Salto de línea. El salto de línea, y este es el último, o sea, sería el último párrafo que yo voy a escribir, digamos, sé que acá sería opcional, digamos. Print es cuando yo quiero que imprima y me haga el salto, digamos. Si yo no quiero que me haga el salto, lo hace toda una continuación del otro, digamos. Entonces, en este caso, podría estar o no, digamos. Si le agrego el LN, en realidad lo que va a hacer es, va a imprimir esto y va a hacer un salto de línea y después superficie la va a imprimir debajo, digamos. Si quieren lo probamos, pero en realidad no es un error de sintaxis, digamos, está hecho a propósito para que le aparezca la superficie del cuadrado es y al lado le muestre el número. No sé si se entiende. El NN es hace un salto de línea. ¿Hay algún otro error o no hay? Donde dice lado, ahí va a haber problema donde lo que pueda ingresar el usuario, hay que controlar eso. ¿Por qué? Porque puede ser que ingrese un valor que no sea un entero, que sea una letra, qué sé yo, otro valor diferente que puede causar problemas. Sí, sí, me parece buena observación eso, digamos. Y eso por ahí lo vamos a tratar un poco cuando veamos el tema de las excepciones, digamos. Pero por ahora lo dejemos así como está, digamos, como que esto es válido. ¿Y algún otro error? Que la variable está instanciada en minúscula y después la llama en con una mayúscula. Y eso me va. Porque eso en Pascal no diferencia, digamos. Pero en Java diferencia de minúscula de mayúscula. Sí. Sí. Y esto me va a saltar como un error, digamos. Sí. Entonces este es un error sintáctico, que es lo que veíamos recién, digamos. ¿No? ¿Y cómo se corrige un error sintáctico? Me fui. Yo lo que, a ver, si quieren, miren, ¿cómo se llama la clase con la que yo quiero trabajar ahora? Superficie cuadrada. Superficie cuadrada. Entonces, lo que yo les decía que ustedes tienen que hacer para ir practicando en Java, digamos, después de haber instalado Java y de haber instalado Eclipse, es irse a Eclipse. Se ve ahí la pantalla, ¿no? De Eclipse. Sí. Entonces hago nuevo new, clase. ¿Y acá cómo se va a llamar la clase? Superficie cuadrada. Superficie cuadrada. Acuérdense de ponerle el mismo nombre, hola, como estaba superficie cuadrada. ¿Y qué más tengo que escribir? ¿O qué finish? No es suficiente porque el main ya está en el código. Sí, en realidad sí. Yo lo pongo porque me gusta agregar. Bueno, entonces, en realidad podría borrar todo esto. Bueno, fíjense que acá podemos probar si con el aire y el G que me decían recién. Fíjense que
saltó un... Profe, disculpe, Sí. ¿podría hacerle un zoom? ¿Quiere que ponga un poco más grande? Sí, ¿Cuál es la opción acá? con control massive creo que se hace. No. En Windows, profe. Apariencia. Control M. Perspectiva. Ajá. Creo que está en Windows perspectiva, profe, si no me equivoco. Perspectiva. Y Qton. Preferencia, profe. Ahí está. Sí. Ahí está mejor. O más grande. ¿Quieres? Ahí está. Gracias, profe. Bueno, lo corramos y vemos si sale algún problema. Fíjense que el AR no lo detectó como un problema. Lo graba. Y si no es el valor del cuadrado, le pongo 3 el cuadrado. Es que este está... No, es que estoy copiando a otro programa, digamos. Me equivoqué, este no era. El anterior. ¿Cuál es el error? Recién lo dijeron. Superficie está con mayúscula. ¿Sí? Valor del cuadrado 3. El cuadrado es 9. Fíjense que acá le salta una pequeña observación, digamos. Debería ser cerrado, digamos, teclado. Pero ahora lo dejemos así como está. Pero bueno, ¿Cómo se cierra, profe? buena pregunta, ¿no? Debería haber un método. Profe, Sí, para cerrarlo es teclado.close. Close. close. Sí. Bueno, si pones ahí te va. Ahí está. No saltó el error. Bueno, hasta acá vamos bien, ¿no? Esos son los errores sintácticos. Generalmente son más fáciles de ver porque es un error de escritura y uno se da cuenta ahí, digamos. Ahora, lo más difícil, lo más complicado de ver, digamos, son los errores lógicos. Porque tiene este programa, digamos, dice superficie del cuadrado, new, bueno, lo mismo, digamos, pero después te ingresa el valor del cuadrado, yo le pongo, acá, ¿cuál sería el error lógico? Fíjense que el AR lo tomó igual, ¿no? Puede ser AR o ARGS, digamos, es igual. ¿Cuál sería el error lógico que hay acá? Esa no es la fórmula de la superficie, es del volumen. Estaría mal la definición de superficie. Claro. Bueno, este tipo de errores, digamos, es más difícil de ver, digamos, porque sintácticamente está bien escrito, ¿no? Sí. Sí, no hay errores de Sí. sintaxis, digamos. Lo que hay es un error lógico, digamos. Y esto es lo que en el parcial o cuando vayan a hacer los ejercicios le va a costar más, digamos, porque tienen que ver cuál es el error, digamos, que
le está saltando en esta simulación, digamos, ¿por qué no resuelve, digamos, no llega al objetivo que nosotros le pedimos en la simulación que haga, digamos? Eso es más complicado, digamos. Ahora vamos a ver, bueno, los conceptos básicos, digamos, con los que ustedes pueden practicar dentro de Java. Fíjense que tienen las estructuras condicionales simples, que sería el if común, digamos. Ustedes tienen, por lo verdadero hacen una serie de operaciones, por lo falso en este caso no hacen nada, aunque podrían tener. Entonces fíjense en el programa principal, bueno, tengo float. ¿Qué sería? ¿Qué tipo de datos? Real. Real. Bueno, este 29855 estaba tomado creo que del 2014, 2015, que fue cuando era el importe del impuesto a las ganancias, digamos, que era en ese momento, digamos, si fuera hoy creo que está en 700.000. Pero si el sueldo es mayor que este importe, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si se cumple, muestra el mensaje Muestra el que mensaje, está ahí. este mensaje, esta persona debe abonar el impuesto a las ganancias. Bueno, que acá ya se quedó desactualizado esto. Fíjense, ahora, ¿qué es lo importante, digamos, que ustedes ya lo deben haber visto, pero lo repetimos? Por ejemplo, después del if, entre paréntesis, va, ¿qué cosa? Condición. Condición. La condición lógica que yo quiero que se cumpla, que podría estar con un nano, puede estar con OR, digamos. Y después va una llave y cierra con otra llave. Ahora, podría yo tener, acá tengo una sola línea, ¿no? O sea, una sola operación. ¿Podría yo tener varias operaciones dentro de la parte verdadera del sí? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo la separo una de otra? Punto y coma. Con un punto y coma, ¿no? Y bueno, este es sencillo, digamos, pero esto para que lo vamos viendo, digamos. Ahora, una condicional compuesta ya tienen por lo verdadero y por lo falso. Fíjense, le dice, ingrese el valor, acá le pide que ingresen a este programa, que ingrese dos números, el número 1 y el número 2. Si el número 1 es mayor que el número 2, acá le va a mostrar número 1 y si no le va a mostrar número 2, digamos. Lo ideal sería que muestre el número 1, el número mayor es número 1 y si no, el número mayor es número 2, ¿no? Pero la idea es que vean, digamos, que pueden también tener por lo verdadero por lo falso y que lo falso se separa acá con un else, ¿no? La compuesta es cuando ya tienen un if dentro de otro if y yo le digo, por ejemplo, ingrese 3 notas, supongamos que ustedes tengan 3 parciales, digamos. Entonces, el promedio tiene que ser mayor que 7. Fíjense que lo que hace, nota 1, nota 2 y nota 3, ¿de qué tipo es? Entero. De tipo entero. Fíjense que en realidad acá no hace falta que lo separe con espacio, aunque lo ideal sería correcto que diga nota 1, coma, espacio, nota 2, coma, espacio, nota 3. En este caso, Java no distingue eso, digamos. Mientras esté escrito sintácticamente correcto, digamos, no va a tener problema, digamos. Entonces le dice, ingrese la primera nota, ingrese la nota 1, ingrese la segunda nota, la nota 2, ingrese la tercera nota, la nota 3, y luego hace que el promedio ¿de qué tipo es? ¿Está definido o no? ¿Como tipo real o tipo entero? Entero también. Sí, entero. Está definido. Ah, sí, tiene razón, está definido como tipo entero. O sea, fíjense que acá estoy utilizando la variable y estoy haciendo la definición en este momento, digamos. Y estoy diciendo que también voy a trabajar con la variable entera. Que entera va a ser igual a, promedio va a ser una variable entera que va a ser nota 1 más nota 2 más nota 3 dividido 3, digamos. Entonces acá le dice, si el promedio es mayor o igual que 7, entonces promociona la materia. Si no, si el promedio es mayor o igual que 4,
queda regular y si no, queda desaprobado, ¿no? Estos son ejercicios sencillos, digamos, y ejercicios de este tipo es lo que va a tener esta semana, digamos, este jueves, por eso que tenemos clase hoy, digamos, muy a pesar mío y creo que a pesar de ustedes, pero bueno, es para que avancemos con este tema que por ahí es más sencillo y después lo que le lleva un poco más de tiempo, que generalmente cuando empiezan a practicar con los semáforos, con el Execution Framework, con Runable, ya tengan un poco más de tiempo para esos temas, digamos. ¿Cuáles son los operadores que puedo utilizar? Puedo usar, por ejemplo, operadores relacionales, mayor, menor igual, menor igual. ¿Qué es el igual igual? Para comparar si dos valores son iguales. Pero son exactamente iguales. Porque, por ejemplo, si yo tengo un string que es solamente comilla A minúscula y tengo otro string que es comilla A minúscula espacio, ¿son iguales? ¿O son exactamente iguales? No, Exactamente iguales no, pero si ustedes prueban con el igual, en algunos lenguajes creo que Java también va a ocurrir de que le va a saltar que son iguales, digamos, pero no son exactamente iguales, digamos, entonces tienen que ver qué comparación es que quieren hacer, digamos. El distinto, bueno, la operador de matemáticos, suma, resta, multiplicación, división, porcentaje, eso no lo sé nunca, ¿no? Y el ampersand, ¿qué es? ¿Qué valor lógico es? And, El AND y la barrita, doble barra, LOR. el OR. Entonces veamos este programa. Dice, tengo esta clase condiciones compuestas, este programa principal que hace, bueno, defino de vuelta teclado, tengo número 1, número 2 y número 3, ingreso número 1, ingreso número 2, ingreso número 3, y después pregunta, si número 1, ¿qué pregunta ahí? Si número 1 es qué, Mayor a número 2. mayor a número 2, y luego, El número 1 sea mayor a número 3. si número 1 es mayor que número 2 y que sería el ampersand, número 1 es mayor que número 3, entonces el mayor es número 1, o podríamos darle una leyenda que diga el número mayor es número 1. Y si no, pregunto si número 2 es mayor que número 3, muestra el número 2 y si no, número 3. ¿Estamos? Eso, bueno, yo creo que eh, seguramente ya lo vieron en programación, digamos, en la materia de programación que tuvieron en primer año, digamos, así que no vamos a avanzar mucho en esto, pero igual van a tener algunos ejercicios sencillos como para que entren en el ritmo con Java, que van a ser bastante sencillos, digamos, pero es solamente para que practiquen un poco nada más, digamos. El while, fíjense, ¿cuál es la diferencia? El while acá, ¿dónde hace la pregunta? Al principio. Al principio, Y después, si el while se cumple por verdadero, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo hacer una o muchas operaciones. Y si no se cumple, sale por lo falso. Ahora, en el while, ¿puede haber algún caso que nunca se llegue a ejecutar en la condición del while? Sí, si no me equivoco, sí. Sí, puede ser que la condición nunca se ejecute, entonces supongamos que yo le digo, hasta que n sea mayor que 3 y acá n empieza valiendo 5, entonces 5 mayor que 3, perdón, hasta que n sea menor que 3, entonces sería falso, entonces saldría directamente, entonces estas operaciones nunca se van a ejecutar, ¿no? Fíjense en eso porque esto es, bueno, es la diferencia que ustedes tienen con el repetir hasta, que ya lo vamos a ver ahora, pero eh, y en algunos casos cuando empiezan a hacer concurrencia, hay veces en que esta condición tienen que verificar, digamos, para ver pues, porque muchas veces les pasa en el programa que están haciendo las simulaciones y le ocurre de que nunca se ejecuta, y no saben por qué nunca se ejecuta, y es porque la condición al principio entró por lo falso y nunca entró a hacer todas las operaciones que ustedes querían que haga, digamos. Entonces tienen estructura repetitiva while 1 y tienen, fíjense que defino x de tipo entero, luego x es igual a 1.
Acá si yo hubiera puesto int x igual a 1, ¿era válido o no era válido? Sí, sí era válido. Sí, era válido. Sí. Acá dice x es igual a 1 y le digo, mientras que x sea menor o igual que 100, sé que ¿cuántas veces lo va a hacer? 100 veces. 100 veces. 100 veces porque está hecho hasta que sea igual a 100. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a imprimir x guión y va a incrementar, entonces va a ser, ¿qué es lo que va a escribir? 1, guión 2, guión 3, guión 4, así hasta 100. ¿No? Esta es la estructura repetitiva while. Y un poquito más complejo, fíjense, tienen acá, dice, x es igual a 1, suma es igual a 0, digo, mientras que x sea menor o igual que 10, entonces ¿cuántas veces va a ser el while este while? ¿Cuántas veces entra en el bucle? Todas estas operaciones que yo tengo acá, que son estas operaciones que tengo acá definidas. 9 veces o 10 veces. 9. 10 porque cuando sea 11 ahí recién no entraría. Las 10 sería. Entraría con 1 y daría esa vez y después 9 veces más, ya 10 veces. Fíjense que después el promedio es igual a suma dividido 10 y la suma de los 10 valores es, y pongo la suma y el promedio es, y pongo el promedio. ¿No? Ahora, la estructura repetitiva do while, ¿ya que se parece el do while? Esto ya lo vieron en programación. Lo vieron en... ¿cómo se- Bueno, lo vieron en otra Repetir. materia. Repetir. ¿Dónde está la condición? Al final. Al final. ¿Cuántas veces se van a hacer las operaciones? Menos una vez. Por lo menos una vez. Podría llegar a ser n veces dependiendo de la condición, digamos, que yo tenga, digamos. O sea que esto es lo mismo que repetir, digamos. Como buena acá se llama do while. Acá tienen un ejemplo que indica si se carga un valor mayor o igual a 100, que se trata de un número de 3 cifras. Si es mayor o igual a 10, se trata de un valor de 2 dígitos. En caso contrario, se trata de un valor de un dígito. Este bloque se repite hasta que se ingrese la variable de valor 0 como condición de salir. Entonces, fíjense en qué es lo que hace. Se dice do, que es al principio, y al principio dice while. Entonces, while va al final, digamos, y la condición, ¿dónde está? Al final. Al final, en el while, no está en el do como te veían hace rato. Recuerdan que hace rato cuando veían el while, la condición estaba en el while, arriba, digamos. Acá la condición no está al final, no está al principio, sino que está al final, en el while el valor sea distinto de 0. ¿Estamos? Bueno, acá hacen las operaciones que le va pidiendo. Ustedes para el medio, si tienen alguna pregunta o algo, ¿no? Creo que esto ya, la mayoría lo vio y estos son ejercicios sencillos, pero si tienen algo, digamos, me preguntan. Acá ya nos empieza a poner más interesante, ya vemos la estructura de para o for. Que tengo, inicializo el contador, condición, incremento el contador y hago todas las operaciones operaciones que yo haya definido, van a estar entre llaves, y tengo el fin del para, ¿no? Esto marcaría el fin de este círculo. ¿Cuántas veces se va a utilizar, se va a hacer como mínimo el para? Una vez. Podría ser que el para no Puede sea ser ninguna también. puede ser ninguna también. Si yo puse mal los valores, supongamos que el contador se inicializó en 5, yo le digo que haga de 5, mientras que sea menor, hasta que sea mayor que 3, y entonces ya como ya la condición de cumple no lo va a hacer, digamos, porque 5 es mayor que 3, depende de los valores que yo ingrese acá al principio. Veamos un ejemplo. Tengo estructura respectiva para 1, digo, para definir la variable entera f, para f de igual a 1, mientras f sea menor o igual que 100, f más más. ¿Cuál es el contador acá? ¿O cuál es la variable que tengo que voy a utilizar como contador? Y yo tengo definida acá. ¿Cuál es el contador? F. F. Y además estoy haciendo acá una inicialización, digamos, estoy poniendo que f sea igual a 1, ¿no?
podría haberse hecho por aparte, digamos, para haber puesto que f sea igual. No, tiene que ser acá la inicialización. ¿Cuál sería la condición? Que f sea menor o igual a 100. Que f sea menor o igual que 100. ¿Y cuál sería la operación que voy a hacer? Va incrementando. de 1 a 1. Va incrementando de 1 en 1. Este f más es lo mismo que escribir f igual a f más 1, ¿no? Ahora, ¿cuántas veces se va a realizar todas estas instrucciones que yo tengo acá? ¿Cuántas veces se van a realizar dentro del par? ¿99 veces, 100 veces o 101 veces? 100. 100 veces. Es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? No sé si ustedes están cursando, ya cursaron materia de desarrollo sistemático de programa y el costo de algoritmos se basa, digamos, en estas condiciones. Lo tienen que considerar. La estructura repetitiva, bueno, acá hay otro ejemplo. Fíjense que tengo suma, f, valor y promedio. Digo f igual a 1, mientras que f sea menor o igual que 10, f igual a f más 1. Y hago estas operaciones. Fíjense que voy sumando, sería como voy totalizando acá el suma. Se inicializa con 0 y después voy sumando todos los valores que yo le ingrese. Serían los 10 valores. Y al final me diría la suma es, me muestra la suma. El promedio es, lo divide por 10, porque acá ingresé 10 valores. Y me muestra el promedio. ¿Estamos? Estamos avanzando. Ahora, si yo quiero trabajar con caracteres, fíjense, por ejemplo, solicitar el ingreso del nombre y la edad de dos personas y mostrar el nombre de la persona de mayor edad. Entonces, yo quiero ingresar, no sé, Juan tiene 20, María tiene 15. ¿Quién es la persona con mayor edad? Si Juan tiene 20, María tiene 15. Juan. Juan. Entonces, eso es lo que quiero que haga en el programa. Entonces le digo, string, fíjense que nombre 1 y nombre 2 ya lo definí de tipo string. Tengo la variable edad 1 y edad 2 de tipo entero. Y luego ingreso el nombre y tengo nombre 1, bueno, ingreso nombre 1, nombre 1, la edad 1 y luego nombre 2, la edad 2 de una persona y la persona de mayor edad y empiezo ya a combinar, digamos, la que tenga la mayor edad muestra el nombre, digamos, podría ser que me muestre, acá me muestra la persona de mayor edad es Juan o es María, pero podría ser que también que me diga Juan que tiene 15 o María que tiene 20, o sea, el número que corresponda, digamos. Ahora ya empezamos con la definición de clases, que es lo que habíamos visto un poco en la clase pasada, cuando habíamos visto un poco de C++. Fíjense en la clase, qué es lo que tienen que tener, qué es lo que estamos viendo a rato cuando creamos el programa. Primero, el nombre de la clase, es lo principal, digamos. Luego tiene que tener los atributos o la variable de la clase con la cual voy a trabajar. Luego los métodos o funciones. Y después tiene el programa principal para esa clase, ¿no? Que esté entre corchete, ¿qué significa? ¿Podría faltar alguno o no? Lo dejemos así. Fíjense en esta clase, dice, confecciona una clase que permita cargar el nombre y la edad de una persona, mostrar los datos cargados, imprimir un mensaje si es mayor a 18 años. Entonces le digo, class persona, fíjense en cuáles van a ser los atributos de esa persona. El nombre, la edad El nombre y la edad nada más. y... ¿Y teclado Claro. sería un atributo o no? No. No. No, teclado es solamente para que podamos ingresar por pantalla y hacer los datos mostrar los datos por pantalla. Inicializar, el método, ¿cuál sería? Inicializar. Inicializar. Y luego tengo, fíjense, le pongo ingresa el nombre, ingresa la edad. Este sería mi método. Entonces tengo las clases y tengo el método para inicializar. Luego tengo otro método, fíjense que acá tengo el método de imprimir, que es que me saque por pantalla. Y el método mayor de edad, que me diga si la edad es mayor que 18 años, entonces que me diga Juan, no sé, es mayor de edad, o si no me diga Juan no es mayor de edad, ¿no? Y luego tengo mi programa principal, que es lo que venimos viendo haciendo hasta ahora,
pero ahora hasta ahora, digamos, lo veíamos todo muy sencillo, digamos, porque solamente teníamos programa principal y hacíamos toda la operación ahí. Pero fíjense en qué es lo que estoy haciendo acá. Persona uno, ¿qué es? ¿Un objeto? Un objeto de qué? De la clase persona. De la clase persona. ¿Y la clase persona dónde está definida? Public class persona. Acá está al principio, fíjense que dice public class persona y acá define, entonces tienen que ver bien dónde abre y cierra la llave, digamos. Esta llave, ¿dónde cierra? De public class persona. ¿Cierra con esta llave o no? O esta llave cierra inicializar la que está acá debajo. Llega a ver. ¿Es la que cierra, que está arriba del main? Es la que la clase persona, esta llave cierra con esta llave, digamos. Que si lo viéramos en el código, por ahí sería más fácil porque yo al posicionarme sobre esta llave sé que tengo esta llave, digamos, que es la que cierra. Muchas veces en Eclipse es más fácil de ver, digamos, porque por ahí le puede ser que se hayan comido una llave o algún paréntesis y Eclipse le va marcando esto, digamos. Entonces esta llave de persona cierra acá. Entonces acá pongo persona 1 es de tipo persona. Y luego digo, persona 1 es igual a new persona. ¿Qué estoy haciendo? Creando un objeto de la clase persona. Estoy creando un objeto de la clase persona, ¿no? Y luego que creo el objeto, ¿qué es lo que hago? ¿A quién llamo? Al método inicializar. Al método inicializar. ¿Y este método inicializar está definido dentro de la clase persona? Sí. Sí, está aquí. Y el persona 1.imprimir, que es lo segundo que llamo, es esta parte, digamos. Estoy llamando al método también imprimir, que es de la clase persona. Y por último, ¿a quién llamo? Al método Es mayor de edad. es mayor de edad, que es el último método que yo definí aquí. Ahora, si yo le pongo persona 1 punto, me va a aparecer los métodos que yo tengo disponibles para persona 1, para persona 1. Sí. Sí me Sí, sí, sí. aparece. Así como me aparecía recién que yo te acuerdan que yo ponía system punto y me aparecía out o todas las demás opciones que yo tengo, acá también me aparece, digamos, me va a decir persona 1 punto y los métodos que yo tengo definidos para esta clase de persona, ¿no? Ahora, todo esto yo lo podría haber hecho sin haber utilizado los métodos y haber escrito todo en el programa principal, o hace falta que lo haga con métodos. De poder se puede, pero con los métodos es mucho más organizado. Sí, de poder se puede hacer, pero es mucho más organizado, es mucho más prolijo, digamos, muchas veces es mucho más fácil ver un error aquí, digamos, y no... si yo tengo, acá el código es sencillo, digamos que tendrá estos 20 líneas, pero si yo tuviera 500 líneas, es difícil de ver, digamos, en el programa principal, y cuando hagan las simulaciones lo tienen que plantear de esta forma, porque si no, el programa se les vuelve inmanejable, digamos, en el momento, salta un error y no saben dónde fue que saltó el error, digamos. Ahora, ¿por qué acá, no sé si se dieron cuenta, que puse como privado las variables? Porque son privadas, ¿para qué? ¿O dentro de qué? El nombre, dijimos que era un atributo, ¿no? Que es de tipo string, y está definido como privado. ¿Pero privado para quién? Es para esa clase. Para esa clase, ¿no? Por eso acá lo estoy definiendo todo como privado. Igual, Profesor, sí. el método main, ¿Ah? sí, el método main es un método más de la clase persona, ¿no? A ver. Sí, sí, tenés razón. Porque, a ver, ¿Y qué significa que sea estático, profe? ¿dónde dice estático? Public static void main. ¿Qué significa que sea estático? ¿Puede cambiar o no puede cambiar?
¿Qué significa main? Primero, para empezar, digamos. Main, ¿qué es? ¿No? ¿Ah? Menú. No, el principal. Principal, Principal. principal, void, ¿qué es? Vacío. El programa principal que está vacío, o sea que no va a devolver nada, digamos, y estático porque no va a cambiar nada, es estático, digamos. Bueno, fíjense que cuando lo genera por defecto se pone eso, digamos. No entremos mucho en... hagamos el ejercicio sencillo, digamos, que le van a pedir este jueves, porque la idea es que ustedes ahora practiquen, digamos, esto. Después ya, cuando entren a ver el tema de que tienen que programar y las simulaciones que le vamos a pedir, ahí sí puede ser que lleguen a... esto creo que no lo van a cambiar nunca, digamos, este Public Static Void Main, pero, pero después el tema de cómo lo van a trabajar internamente, es preferible que... esto no se hace solamente para que esté organizado, sino es para que esté como estandarizado, normalizado de alguna forma y sea mucho más fácil de ver el problema, digamos. Como le decía, estos son 20 líneas, digamos, 20 líneas acá, 15 líneas, 20 líneas acá en el programa principal, no es nada, digamos. Pero cuando ustedes tienen 500 líneas o 1000 líneas, ahí se complica, digamos, entonces tienen que poder separar las librerías y separar modularmente todo, digamos. Entonces, la idea es que ahora sean prolijos, digamos, en esto, digamos, y que lo sean desde el principio, digamos, sobre todo a la gente que recién está aprendiendo, digamos, y que no se largue a escribir 800 líneas de código, que seguramente puede ser que funcione, digamos, pero puede ser, digamos, una alternativa, digamos. Entonces, es preferible que la buena norma de programación lo aprendan desde el principio, ¿no? Yo supongo que la deben tener ustedes ya, pero es mejor practicarla desde el principio, ¿no? Profe, Sí. los nombres de variables y de objetos siempre comienzan con minúscula, ¿no? Esta es una forma, mira, nosotros lo manejamos de esta forma, este autor lo maneja de esta forma y algunos otros autores lo manejan al revés, digamos, que las personas, la clase va con minúscula y el objeto va con mayúscula, digamos, la primera inicial, ¿no? Eso es cuestión de gusto, digamos. Ah, bueno. Mientras esté correctamente ordenado, digamos, no deberían tener problemas. Digamos, fíjense que acá, por ejemplo, persona está puesta que la clase está puesta con mayúscula, pero inicializar, imprimir y es mayor de edad, que son los métodos, está puesto con minúscula, digamos. Porque es de una forma como para darnos cuenta, digamos, cuando estoy hablando de un método, cuando estoy hablando de una clase, cuando estoy hablando de un objeto, digamos. No va a dar error, ¿no? ¿Ah? Por poner de otra forma, No, con pero minúsculas. no le va a No, faltar el error, pero el tema es que después, de que vos tengas, ¿qué pasaría si yo tengo acá persona de tipo persona? ¿Podría ser o no? Y las dos con minúsculas, ¿le va a saltar el error o no? Sí, va a saltar, profe. ya puede ser que sea importante para diferenciarlo para Es que de es una forma de una clase. diferenciación, por eso les digo. Algunos Ah, autores lo manejan confusión. al revés, digamos. Pues yo vi alguna biografía que tenía personas acá con minúsculas, la clase, y esta persona con mayúsculas. Algunos lo manejan así, digamos. Este autor, cuando está sacado esto, digamos, lo maneja de esta forma, digamos. Lo importante es que ustedes puedan diferenciar uno u otro, digamos. Eso es lo que importa, digamos. Para que después ustedes mismos no se confundan, ¿no? Por eso le digo, es importante que desde el principio ustedes ya... Parece una tontera, digamos, poner unas cosas en minúscula, otras en mayúscula, pero después complica, digamos, si ustedes lo escriben de cualquier forma, digamos, lo escriben todo con minúsculas. Entonces, son como normas de programación que tienen que respetar, digamos. ¿Estamos hasta acá, chicos? Bueno, los métodos, puede haber métodos sin parámetros, que vimos, digamos, hace un rato, con parámetros, donde le digo qué es lo que quiero que escriba, y lo que retornan un dato, lo que devuelvan un valor, digamos, fíjense que acá con parámetros yo le paso el nombre del método, cuáles son los parámetros y acá le digo los métodos que retornan un dato, además le pongo el return y le pongo el tipo de datos que yo quiero que me devuelva. No sé, quiero que me devuelva un string o quiero que me devuelva algo ese método.
Por ejemplo, confeccionar una clase que permite ingresar valor entero por teclado y que muestre la tabla de multiplicar de dicho valor y que finaliza al ingresar -1. Entonces, multiplicar le pongo, bueno, fíjense acá, digo, ¿cómo se llama la clase? Tabla multiplicar. Tabla multiplicar, está escrito con mayúsculas, fíjense, lo ven, ¿no? Y publicar, voy cargar valor, ¿qué es? Un método. Un método, por eso cargar lo puse con minúsculas. Luego le pongo, defino valor y pongo acá un do while que cargue. ¿Y cuál es la condición de salida del do while? ¿Hasta qué va? ¿Hasta qué? Hasta que el valor sea distinto a -1. Hasta que el valor sea distinto de -1. Y si el valor es igual a -1, ¿qué es lo que tiene que hacer? Repetir. ¿Ah? Tiene que llamar a calcular el valor. Entonces supongo que yo ingreso un 5. Entonces acá me va a decir, va a venir acá 5 es distinto de -1. ¿Sí o no? Sí, Sí. Llama a este método calcular valor. Calcular valor, ¿qué es lo que hace? Hace un para. ¿Desde qué valor hasta qué valor? Fíjense que acá calcular valor le pasó como parámetro valor, digamos, entonces le dice para f igual a qué valor igual a b, que b cuánto vale, qué parámetro le pasa. Lo mismo que valor, lo que Ese ingresamos. valor, o sea que sería 5 en este caso, que es lo que estábamos diciendo. Si es la condición de salida va a ser hasta que sea hasta que b sea no, la condición sería, no, la condición de salida sería hasta que b sea 5 por 10, o sea, hasta que sea 50, o voy a hacer la tabla del 5. ¿Qué es lo que hago? F es igual a F más B, digamos. O sea, primero voy a mostrar el 5 guión, y en el siguiente paso va a ir incrementando el 5 en 5. Entonces, yo voy a escribir la tabla de multiplicar el 5, que sería 5, va a escribir 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, hasta el 50. Cuando llega a 50, va a terminar acá porque va a ser f igual a f más b, digamos, que va a ser el 55. Cuando llega a 55 sale y termina, digamos. Entonces me escribe acá la tabla de multiplicar, digamos. Sería el análisis de ese problema en particular, ¿no? Fíjense que acá ya se empieza a poner más interesante porque ya estoy trabajando con parámetros y ya puedo hacer cierto, pero ya los que son un poquito más complejos, digamos, puedo hacer más cosas. Un vector es una estructura de datos. Yo creo que el vector ya lo vieron ya en estructura de datos, valga la redundancia, y también lo vieron, ¿no?, en la materia de programación. Pero tiene un único nombre y un subíndice que me hace referencia a cada elemento. Acá hay una diferencia y que varía dependiendo del lenguaje. Hay lenguajes que el vector comienza en 0 y hay otro lenguaje donde el vector comienza en 1. Fíjense, acá tengo el campo sueldo. Una persona cobró, a precio de hoy esto sería en dólares, 1200, 750, 820, 550 y 490. Sueldo 0 es 1200 y sueldo valor 4 es 490. ¿En qué valor comienza el subíndice acá? 0. En 0. Fíjense que Java empieza en 0. Esa es una diferencia, digamos, que hay con otros lenguajes. ¿Y en qué valor termina? Si tengo un valor n, acá tengo 5 operarios, que sería n igual a 5. ¿Sueldo en qué valor termina? N-1. En n-1, o sea 4, ¿no? Eso parece una tontera, pero bueno, muchos por ahí se marean, digamos, se complican con ese tema, ¿no? Luego, fíjense, tengo prueba vector 1, escáner, teclado, la variable entera de sueldo, cargar. Luego tengo defino sueldo. Sueldo, ¿cómo se define? Como un nuevo ¿qué? Fíjense acá, ¿qué es lo que hago? Sueldo es igual a Un vector de tipo entero.
un vector de tipo entero. Estoy inicializando con vector de tipo entero. Que los vectores entonces los vectores en qué van a comentar en Java. ¿Desde qué valor hasta qué valor va? Desde 0 hasta n-1. Desde 0 hasta n-1. O sea que si tengo 5, ¿desde qué valor hasta qué valor va ahí? Desde 0 a 4. De 0 a 4. Entonces hago para f de 0, mientras que f sea menor que 5. ¿Qué pasa si yo acá le pongo f igual a 5? F sea menor o igual que 5. ¿Va a haber algún problema o no? Yo acá puedo tener un sueldo 5 entre corchetes. No. No puedo tener, digamos, por eso que fíjense que siempre hasta que sea menor que el n, digamos, porque no puedo tener hasta n. Acuérdense que los vectores van desde 0 hasta n-1. Y ese valor del componente, sueldo f igual a teclado entero. Luego imprimo, ya me hace de 0 hasta 5. Y luego en el programa principal carga el vector e imprime. ¿Estamos? Es sencillo eso, pero tienen que tener cuidado con el tema de los límites. Muchas veces pasa de que se olvidan, se confunden y se ponen siempre que hasta n-1. Empezamos a hacerlo un poco más interesante. De almacenar los sueldos de los operarios los sueldos operarios se debe pedir la cantidad de sueldos a ingresar y luego crear un vector con dicho elemento. Entonces ya no tengo 5 operarios, sino que puedo tener una cantidad n de operarios. Entonces le digo, ingrese cuántos sueldos cargará. Entonces le digo que ingrese los sueldos. Y luego hago para f igual a 0, mientras que f sea menor o igual que 0. Fíjense que acá cuando yo lo inicialicé, el new, ¿con qué valor lo hice? A sueldos. Con cant. Acá fíjense que el new lo hice con entero de 5. ¿Por qué? Porque acá quería un vector de ¿cuántos elementos? De 5. De 5, de 0 a 4. ¿Y acá cuánto quiero? De 0 a ¿cuántos elementos quiero? A N. Ah, n. A cant-1 o a n-1. ¿Estamos? Ah, Entonces le pido acá en el para que ingrese un sueldo. Acá fíjense que el f hasta que sea esa cantidad de sueldo. Y le pongo imprimir y luego en principal hace lo mismo, digamos. ¿No? Igual, de todos modos, mi consejo es que si quieren para practicar, digamos, sobre todo a la gente nueva, digamos, que no vio Java, digamos, además de instalar Java y Eclipse, que empiecen a agarren todos estos programas, ya les voy a mostrar la página, copien y pega y pruébenlo creen un proyecto y empiezan a probar todas estas clases, digamos, que les salga algún error por algo, que vean por qué les salta. Un vector paralelo es cuando tengo una relación entre los componentes de igual subíndice en la misma posición. Por ejemplo, acá tengo nombres y edades. Entonces, si yo digo la posición 2 de nombre, ¿cuál es? O sea, nombre entre corchete 2, ¿cuál sería? Marcos. Marco. Marco. Y edades entre corchete 2, 27. 27. Bueno, entonces tengo un pequeño ejemplo. Fíjense, le digo cargo, le digo nombres, es un nuevo string de 5 elementos. Entonces estoy cargando, creando nombre con un vector de 5 elementos, edades con un vector de 5 elementos, y luego hago un para, donde ingreso el nombre y la edad. ¿Cuál es fíjense que acá, ¿qué es lo que tengo? Nombre CF igual a teclado next y edad de CF igual a teclado next. ¿Qué es lo que tienen en común, digamos, nombre y edades? El subíndice. Porque la idea es que al tener un vector paralelo yo lo maneje todo por el mismo subíndice. Entonces, ese cuidado tienen que tener, digamos. Ya vamos a ver también cuando hagan algunas simulaciones. No sé, muchas veces el carrito de compra o el que usted quiere simular lo hacen a través de vector, digamos, y entonces esto se utiliza mucho. Mayores de edad, bueno, acá le dice quiénes son los que son mayores de edad. Este método, digamos, y el programa principal le pone cargar y luego le indica quiénes son los que son mayores de edad, ¿no? Este es sencillo, digamos, es lo mismo que vector, digamos, solo que manejar
dos vectores con el mismo subíndice. Podría tener más vectores paralelos si yo quisiera. Ahora, una matriz podría ser, podría ser una matriz de 2 por 5, o podría haberla manejado también como una matriz propiamente dicha, digamos. Que en una matriz, fíjense, es un estructurado que permite almacenar un conjunto de datos del mismo tipo. Entonces yo podría haber tenido también una matriz de 2 por 5, así como tenía esta forma, y haber manejado con un vector paralelo, haber hecho con una matriz, digamos. Bueno, a ver, ¿quién dejó la tele prendida ahí? Que no fue. Escuchen, esta matriz tiene 3 filas por 5 columnas, que son de tipo entero, y luego pongo matriz 1, ¿cuáles son los métodos que yo voy a escribir para matriz 1? ¿Quién dejó el micrófono abierto, chicos? Ahí lo apago. No. Bueno, fíjense acá, tengo esta clase que es matriz 1, que tiene estos métodos cargar e imprimir. En cargar yo voy a cargar ¿qué es lo que carga primero, la fila o la columna? Porque hace para f de 0, de igual a 0 hasta f menos 3, o sea que va a ser para 0, para 1 y 2. Luego hace para c desde 0 hasta 4 y carga el componente. ¿Qué es lo que, y acá carga f y c? ¿Qué es lo que carga primero, la fila o la columna? ¿Cómo va barriendo? Fila. ¿La fila o la La columna. La columna. La columna va cargando primero y después va cargando la fila. Fíjense que la fila es la que está afuera. ¿No? Tenemos el programa imprimir, bueno, acá muestra lo mismo, digamos, barre desde c igual a 0 hasta c menor o igual que 5, tiene dos, así como tenemos un if anidado, acá tengo dos paranidados, digamos, y muestra el valor de f y c, digamos, que es de fila y columna. Luego en el programa principal, llama a eso, fíjense que tengo más, ¿qué es más? La matriz. Sí, pero ¿qué sería? Un Un objeto, Un objeto. un objeto de tipo ¿qué? Matriz 1. De tipo matriz 1, digamos, ¿no? Luego llama más cargar, o sea, los métodos de más y el método de imprimir, ¿no? ¿En qué caso conviene usar un vector o una matriz? Generalmente en los ejercicios que le damos acá son ejercicios bien sencillos, digamos, que puede llegar a tener o dos vectores paralelos, digamos, o podría manejar como una sola matriz, digamos. Es lo mismo, lo que a ustedes les resulte más sencillo de manejar, digamos, cuando empiezan a ver el tema de programación. Me parece que el tema de vector por ahí es más fácil de ver a la mayoría, digamos, pero es cuestión de gusto y de práctica. Pero con las dos formas se podría resolver, digamos. Bueno, y empezamos a ver ya que un constructor de una clase dice que todo método tiene que inicializarse de forma automática y tiene que tener como característica el mismo nombre de la clase. O sea, yo tengo una clase persona, ¿cómo se va a llamar mi constructor? ¿Y que inicializa? Tiene el mismo nombre de la clase, ¿cómo se llama? Se va a llamar persona también. Ese es el primer método que se ejecuta, o sea, el primero que se inicializa, se ejecuta en forma automática, no puede retornar datos, se ejecuta una única vez, entonces se inicializa y tiene por objetivo inicializar atributos. Eso es lo que hace un método. Inicializo todo, digamos. Por ejemplo, cargar o suelto de 5 operarios en un vector. Entonces tengo la clase operarios. ¿Cómo se va a llamar mi método que inicializa esa clase operario? Operario. Operarios. ¿Con mayúscula o con minúscula? Tiene que llamarse igual. Por eso que operario, fíjense que acá si es un método, lo inicializo también
con mayúscula, digamos, para que sea igual que la clase, ¿no? Y acá fíjense, ¿qué es lo que hace dentro del método operario? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y el mismo nombre, es el primer método que se ejecuta en forma automática, no puede retornar datos, o sea que, fíjense que lo que hace sueldo es igual a new int 5, ¿qué es lo que está creando ahí? Sueldo, ¿no? ¿Qué está creando ahí? ¿Qué es sueldo? ¿Una variable entera? Un vector de enteros. Un vector de entero, digamos, de 5 entero. Luego hace un para, que le pido que ingrese el valor, digamos, se está inicializando. Luego hago imprimir, otro método de imprimir, digamos, que me muestra, digamos, de 0 a 5. Y luego hace, fíjense acá, dice operario es igual, perdón, op operario es igual a new operarios. op.imprimir. ¿Por qué nunca llamé yo a este operario, al método operario? ¿O dónde se llamó? ¿Se llamó en algún lado, no? Y se creó el objeto. ¿Ah? Cuando se crea el objeto se hace automáticamente. Cuando se crea el objeto, acá automáticamente se llama a ese método de inicialización que está por defecto, por eso que tiene que tener el mismo nombre que la clase. Entonces, cuando yo le pongo op operario, en op internamente, ¿qué es lo que hace? Me carga todo esto, digamos, inicializa, pone sueldo igual a nivel entero de 5, un para, que carga todo, digamos. Entonces ya no tengo que volver a definir de vuelta porque ya está creado, ya digo, cuando yo inicialicé acá el objeto, ya automáticamente se creó, digamos, y luego ¿qué es lo que hace? op imprimir, está llamando al método imprimir de operación, digamos, y lo ejecuta, digamos. Pero no es que yo tengo que escribir op.operario con la O con mayúscula. ¿Se entiende o no? Porque eso ya se hace automáticamente. ¿Dónde se hace automáticamente? Cuando yo instancio esta variable, cuando la estoy creando por primera vez. ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta? Miren que nos quedan 50 diapositivas más, ¿eh? No, mentira, quedan 2, 3, creo. ¿Hasta acá vamos, chicos? ¿Alguna pregunta? Quedan 2 diapositivas, creo. Bueno, si no hay preguntas. Luego viene herencia, que esto es lo que se divierte un poco la clase anterior, digamos, que lo vamos a utilizar mucho, sobre todo cuando veamos una forma de concurrencia que se llama herencia con tareas. Que fíjense que yo hago que una clase hereda de otra clase, entonces tengo operación que tiene dos métodos, perdón, public class operación, ¿qué estoy definiendo acá? La clase, ¿Y cómo se llama la clase? operación, Operación con mayúscula. ¿Qué es lo que hace acá operación? Public operación, ¿qué es? ¿Por qué repito de vuelta? ¿Qué significa esto? ¿Qué hace aquí? ¿Es un constructor? El constructor que estoy definiendo, que inicializa, en este caso lo único que hace es me habilita solamente el teclado para que yo pueda ingresar las variables, digamos. Luego tengo los métodos cargar 1, que carga el primer valor, cargar 2, que carga el segundo valor, y mostrar el resultado, que muestra el resultado. ¿Estamos? Entonces, resultado es igual a valor 1 más valor... Bueno, y luego tengo la clase suma, que fíjense en la clase suma, dice que extiende de la clase operación. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá? ¿Qué es un extend? hereda, ¿Ah? hereda, No te escucho, que se genera. Que hereda. hereda, Que hereda, sí. Entonces tengo la clase suma que se hereda de la clase operación. Entonces le digo, tengo operar. Fíjense que operar es resultado igual a valor 1 más valor 2. Entonces tengo la clase resta. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? La clase resta, ¿qué hace? Hereda, que es el extend de operación 2. Yo creo que le había dicho que en C++, por ejemplo, la herencia se pone con 2 puntos, digamos. Acá, ¿cómo se define la herencia?
Con extends. con extend. Cuando yo le pongo extend, estoy haciendo que herede, digamos. Entonces, fíjense que acá tengo una clase suma, o sea, tengo la clase operación, tengo la clase suma y tengo la clase resta. Y luego tengo la clase prueba, fíjense donde voy a hacer las operaciones que yo quiero realizar, digamos. Tengo mi programa principal, tengo suma 1, es un objeto de qué clase. Suma. De la suma. Suma. De suma es la que yo acá definí, digamos. Y suma, ¿qué método va a tener por defecto? ¿Cuál sería acá la superclase y cuál sería la subclase? ¿Cuál va arriba y cuál va abajo? ¿Se acuerdan que tuvimos en la clase pasada? ¿La superclase iba arriba o abajo? Cuando hacían el dibujo. Arriba. La subclase iba abajo, ¿no? Acá, ¿cuál sería la superclase? ¿Operación o suma? Operación. Operación. ¿Y suma qué sería? La subclase. La subclase. ¿Y por qué acá yo le puedo poner suma 1 punto cargar 1? Porque cargar 1 yo no lo definí acá en operación. Perdón, en suma. Lo definí en suma. El suma lo único que tiene es operar nada más. El método operar. ¿Por qué puedo trabajar con cargar 1? Porque está heredando es un ese método que se hereda de operación. Porque es el método que se hereda de operación. Entonces yo puedo acá, fíjense, suma 1 punto, suma 1 es el objeto. Pongo punto y me va a mostrar todos los métodos. ¿Cuáles serían los métodos que me mostraría para suma 1? ¿Cuáles son todos los métodos válidos para suma 1? ¿Operar sería un método válido o no? Sí. Sí. Y me va a mostrar también cargar 1, cargar 2 y mostrar resultados. Porque estos son métodos que son heredados de la clase anterior, ¿no? O de la clase anterior sería son heredados de la superclase. Y luego dice, print, el resultado de la suma es, entonces acá tengo fíjense que acá ingreso valor 1, valor 2, y luego hago operar, que operar sería valor 1 más valor 2, y el resultado de la suma es suma 1 punto mostrar resultado. Mostrar resultado lo tengo acá, digamos, en la clase operaciones, el método de la clase operación, pero lo puedo utilizar, digamos, porque ustedes en la subclase, ¿cuáles son los métodos y los atributos que pueden utilizar o pueden trabajar? ¿Pueden trabajar con los métodos propios? ¿Se puede o no trabajar con los métodos propios? O con los atributos propios. Sí, se puede, profe. Sí. ¿Y pueden trabajar con atributos heredados? ¿Los métodos heredados? Sí. También. Pero acá, digamos, internamente usted tiene que hacerse como un grafiquito de herencia para saber quién hereda de quién, digamos. ¿Quién hereda acá? ¿Resta hereda de operación u operación hereda de resta? Resta hereda de operación. Resta hereda de operación, por eso que yo puedo poner cargar 1, cargar 2 y operar y mostrar el resultado del mismo. ¿No? Y eso es todo. Fíjense que este ejemplo es todo esto que yo lo vi en realidad, no es que nos pone a inventar la pólvora, digamos. Pero no me acuerdo estos libros son, no me acuerdo si te los dejé ya, ¿estaban en el aula? No, creo que no, ¿no? La bibliografía. Bueno, estos son una bibliografía básica, digamos, que ustedes pueden realizar, digamos. Todos los ejemplos que vimos está en el primer tutorial que estamos viendo. ¿Se llega a ver la pantalla ahí del explorador? Sí. Bueno, fíjense acá, instalación de Java, lo tienen un poco más detallado si ustedes quieren, y actualizado creo. Luego tienen instalación del Eclipse, paso que deberían tener cuidado. Luego lo paso para hacer el primer programa en Eclipse, que es el que hicimos hace un momento, cómo creo el proyecto, cómo voy creando la clase, el método, le va explicando por ahí en detalle. Sus errores lógicos, sintácticos y todo lo que vimos hasta acá, digamos.
no vimos nada de, hay algunas cosas que lo vimos así muy rápido, que era el tema de manejo de string, porque va a ser muy básico, digamos, lo que queremos que ustedes hagan en esta materia, no va a ser nada muy avanzado, digamos. Queremos más que nada que hagan el tema de las simulaciones, digamos, que es con lo que queremos que ustedes practiquen. Hace unos 2 o 3 años creo que vimos un práctico de interfase, digamos. Si este año nos queda tiempo, vamos a ver este tema, digamos. Pero si no, van a llegar hasta el tema de herencia y ya van a entrar a ver de lleno el tema de, de la concurrencia, digamos, las distintas formas de concurrencia que tiene Java, ya sea con herencia, con tareas o con Runable, la que fuera, digamos. ¿Preguntas?